Cari. Y ahora estoy grabando. Menos mal que estamos grabando porque todavía no me acostumbro a grabar las clases. Y como le estaba hablando, entonces, lo importante de la comprensión lectora es básicamente que nos permite absorber la idea principal de un texto específicamente. Y en ese sentido, justamente, la idea es que ustedes estén versados y sean capaces de absorber el contenido y generar una opinión crítica también. Sí, yo creo que eso es lo más importante cuando hablamos de lectura y de literatura, generar una opinión crítica en ese respecto. Entonces, el consejo es leer todo lo que puedan. Este año, lo principal que tienen que hacer, si quieren, por ejemplo, estudiar una carrera humanista, es leer todo el rato y no importa lo que lean en realidad. Mientras lean, mientras estén leyendo, mientras estén hablando y puedan comunicar lo que leyeron, eso yo creo que también es una buena idea. O sea, no solamente leerlo, sino que llegar, por ejemplo, a la hora de 11 y empezar a hablarles, por ejemplo, a sus papás de lo que están leyendo. Siempre funciona porque ahí en el fondo es cuando están sacando la idea principal de un texto. Entonces, siempre va a ser bueno. Y en ese sentido, tenemos que generar un análisis de contenido. Y de los elementos de contenido, está hablando directamente o indirectamente. ¿Qué quiere decir? Que darle contenido directo, lo que se está diciendo tal como es, y lo indirecto, lo que se está tratando de subcomunicar, aquello que no se absorbe directamente, ¿cómo decirlo? Cuando lo que se puede inferir de lo que se está diciendo, ¿no? Y en ese sentido, para hacer el análisis, tenemos tres elementos procedimentales, que serían observar las características formales del texto, ¿no? Saber qué tipo de texto es, y por otro lado, conocer el contexto de dónde procede, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿En qué momento se escribió? Y también conocer la intención del autor, que en el fondo es qué es lo que quería decir. Volvemos a lo que hablaba Heidegger, ¿no? El mundo mundea. ¿Qué nos quería decir Heidegger con el mundo mundea? Es buena pregunta. No quería decir que en el fondo las cosas cobran vida en la palabra, pero de una forma difícil y absolutamente incomprensible. Entonces, nuestra tarea va a ser comprender las cosas, aunque sean absolutamente incomprensibles a simple vista. Y en ese sentido tenemos distintos tipos de preguntas, ¿no? De información explícita, que son preguntas que se pide identificar una determinada parte del texto, que se replica a veces con las mismas palabras o su equivalente. Y en ese sentido, las posibles formas de enunciar la pregunta es cómo se expresa en el texto, sostiene, el autor afirma en el párrafo, se afirma qué. Y de información específica, donde tenemos que analizar e interpretar y buscar el sentido de la palabra, ¿no? Se interpreta cómo, se puede entender qué, o no, se entiende qué es lo que quiere decir, volvemos, no sé, yo me gusta mucho hablar de eso, pero ¿qué es lo que querían decir con que el mundo mundea, por favor? ¿Qué es lo que querían decir con que el mundo mundea? Y devolvemos también funciones del párrafo, analizar y sintetizar y buscar la relación entre las partes de este, ¿no? ¿Qué relación tiene un párrafo con el otro? Claro, inmediatamente sabemos que tenemos que buscar la coherencia y la cohesión, como se hablaba también en la clase, ¿no? Y de información general, claro, hay que sintetizar qué es lo que nos quiere decir de nuevo, sentido del texto, cuál de las siguientes opciones resume mejor el contenido del segundo párrafo. Cuando hablamos de esas preguntas, generalmente lo que hay que hacer es buscar las palabras clave al tiro, ¿no? O sea, cuando dicen, es lo que se dice destacar, bueno, las palabras clave las vamos a ir viendo cuando hablemos directamente de la metodología para resolver preguntas de comprensión lectora. Y en ese sentido también tenemos información implícita también, donde tenemos que inferir qué es lo que están tratando de decir. Desde los datos explícitos o premisas mediante un sentido de carácter superior no evidente propios de un lector hábil. Claro, tenemos que inferir qué es lo que dice, qué es lo que se deduce, desde aquí se desprende. Claro. Características formales del texto, donde tenemos que identificar, caracterizar y evaluar. Hubo esas preguntas, esas son un poco más heavy, ¿no? Según sus características, el párrafo anterior contiene ¿a qué tipo de texto periodístico corresponde? El fragmento leído, claro. Este tipo de texto, hay que ver qué tipo de texto es. ¿Será un texto informativo? De intención del autor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que trataba de decir el autor? La tesis que interesa plantear el autor del texto es, volvemos también a lo mismo, ¿no? Del contexto mayor del texto o el campo cultural, donde tenemos que identificar, inferir y evaluar. El fragmento leído presenta un tema de tipo, el texto leído puede ser parte de una obra. ¿Se entiende? Ahora, chiquillos, si no se entiende algo, díganme, yo se lo explico un poquito más despacio.
Y aquí tenemos tipos de preguntas. Por un lado tenemos este tipo de pregunta que es información explícita, donde nos pregunta sobre la patria vieja, según se designa. Aquí, Cari, yo tengo una pregunta. ¿Aló, está ahí? Dime, Te sí. preguntaba aquí, en esta parte específica, aquí nosotros leímos esta pregunta o se las dejamos a los chiquillos. O sea, se las lees y esperas que ellos respondan, que Ya, participen. perfecto. Entonces esta es la parte donde ustedes participan, chiquillos. Es una pregunta de información explícita. La patria vieja se designa con este nombre el primer periodo de la lucha por la independencia de Chile. La independencia de nuestro país fue obra de la clase alta. Esto es la aristocracia castellano-vasca, que por su cultura y su poderío económico y social ejercía un gran influjo sobre la masa popular. Por esto la revolución y la guerra se efectuaron casi siempre con orden. La anarquía popular no se hizo sentir nunca. Hombres de rango elevado, los jefes en esta aristocracia, fueron los directores del movimiento revolucionario y vencedores en este periodo de la Patria Nueva asumieron el mando de la nueva república. Francisco Valenzuela, Manual de Historia de Chile, fragmento. De acuerdo al texto leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La patria vieja corresponde al periodo de consolidación de la nueva patria. La emancipación de Chile se logró gracias al trabajo mancomunado de la aristocracia castellana vasca y la masa popular. El movimiento revolucionario triunfó en el periodo de la Patria Nueva. La conformación de la República se vio favorecida con la colaboración del movimiento anárquico. La clase alta carecía de cultura, pero contaba con el poderío económico para sustentar la revolución. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? C. B. B. ¿Por qué? Cada uno lo que dijo, pero digan por qué. A ver, ¿dónde está el lapicito acá? No Porque en las respondo. últimas líneas. Hablo yo. Yo digo la C porque en las últimas líneas, en las últimas 4 líneas, dice explícitamente lo que dice la C. Dice, la anarquía popular no se hizo sentir nunca. Un hombre de rango elevado, los jefes de esa aristocracia fueron los directores del movimiento revolucionario. El movimiento triunfó en el periodo de la Patria Nueva. A ver, por esto la revolución y la guerra se efectuaron casi siempre con orden. Fueron los directores del movimiento revolucionario y vencedor en el periodo de la Patria Nueva. Perfecto, el movimiento revolucionario triunfó en el periodo de la Patria Nueva. Tiene todo el sentido, si lo decía así. ¿Cuál era la hora que habían dicho? La B. Esa. La Patria Vieja corresponde al periodo de consolidación de la República. Bueno, en estricto rigor la A no puede ser, pues, ¿no? La B. La B, la emancipación de Chile se logró gracias al trabajo mancomunado de la aristocracia castellana vasca y la masa popular. Eso lo dice explícitamente el texto también, porque sale que la aristocracia castellano-vasca tuvo que ver con eso y que gracias a la influencia que tenía la aristocracia de castellano-vasca con la economía y lo popular, o sea, la masa popular, fue que ganaron, o sea, fue que tuvo fin, se podría decir. Claro, la emancipación de Chile se logró gracias al trabajo mancomunado de la aristocracia castellana vasca y la masa popular. Una obra de la clase alta, eso es, de la clase castellana vasca, que por su cultura y su poder económico y social ejercía un gran influjo. Por esto la revolución y la guerra se efectuaron casi siempre con orden. La anarquía popular. Es que aquí, en estricto rigor, no dice que hay un trabajo mancomunado. Dice que en el fondo fueron los de la iniciativa de la clase castellano-vasca, ¿no? Fueron ellos los que dieron el vamos para adelante, pero en estricto rigor no fueron ellos. Los que, o sea, en concordancia con la masa popular, no hubo un trabajo de la masa popular con la clase castellano-vasca, lo que pudo haber pasado, pero en estricto rigor no se desprende del texto, no sé si me doy a entender. La conformación de la República se vio favorecida con la colaboración del movimiento anárquico. Claramente esa no se descarta porque el movimiento anárquico no tuvo gran influjo y fue más bien el, el movimiento revolucionario. Y la clase alta carecía de cultura, tampoco no hay ninguna posibilidad, tiene pinta de ser totalmente la C. ¿Qué decís tú, Cari? Sí, también me iría por la C. Sí, yo también, absolutamente. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Se entendió la explicación? ¿O alguien que tenga algo que decir? Me explotó el audífono. ¿Aló? Ya no.
pero se entendió más o menos, ¿no? Cómo era la cosa. No se desprendía, por ejemplo, que fuera un trabajo mancomunado, sino que lo que se desprendía directamente era que fue el movimiento revolucionario el que triunfó. Igual el enfoque de esta parte es ver solamente los tipos de preguntas. Por ejemplo, aquí era de información explícita, es algo que podemos sacar del texto, más que resolver Claro. como la pregunta en sí, lo que intentamos es que conozcan cómo son las preguntas. Por eso te preguntaban delante. Entonces tampoco lo hacemos participar, pero tampoco buscamos la respuesta precisa. ¿No, Gary? O sea, lo resolvemos en conjunto, pero que tampoco sea así como tan a profundidad, porque después viene la parte como de resolver los ejercicios. Perfecto. Ahora es como leer el texto, leer las respuestas y decirle aquí como, no, en esta pregunta lo que tenemos que hacer es irnos al texto y ver que va a estar textual la respuesta. Es como Perfecto. eso. Tú soy la que cacha. Perfecto, perfecto. Pregunta de información específica. Ya, entonces ponte tú, ¿cómo sería una pregunta de información específica, Gary? Analizar e interpretar. Bueno, sería básicamente esta, ¿no? Me parece posible y quizás deseable que yo sea la única persona de esta sala que haya cometido la locura de escribir, intentar escribir o no lograr escribir una novela. Y cuando me pregunté cómo su invitación a hablarles de literatura me obligó a preguntarme qué demonio me habló al oído y me impulsó a seguir el camino de mi perdición, una menuda figura apareció ante mis ojos, la figura de un hombre o de una mujer que dijo, me llamo Brown, atrápame si puedes. Con la expresión camino de mi perdición, la autora se refiere a, claro, precisamente, por eso información específica, porque, claro, estamos buscando a qué se refiere el autor, pues, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué creen ustedes? La invitación a dictar las conferencias sobre la literatura, los consejos que le dictó el demonio al oído, Brown, la menuda figura que se apareció, la escritora fallida o no de una novela, la obligación de hacerse preguntas. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? La perdición. Diría la D, aunque no estoy seguro. ¿Y el resto? Compañero. ¿Cuál? La B. La B, la invitación a dictar conferencias sobre la literatura. Ya, Gary. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué decís tú, Gary? Aquí tenemos que buscar, no entrar en profundidad, sino que dar la respuesta. No, mira, lo que busca esta pregunta es básicamente como identificar, es como que el alumno interprete como la expresión. Claro, Y es como eso, ya, como mostrarle como el tipo de pregunta. Eso es lo dale. que queremos lograr. Y en estricto rigor no que la respondan. Pero en estricto rigor, ¿cuál sería la respuesta de esta, Gary? Porque Se sí, busca el tiro las claves, ¿ya? dale. Invitación a dictar conferencias sobre literatura. Está difícil, eso está difícil. Camino a mi perdición. Cuando Larnet me obligó a preguntarme de mi demonio, me habló al oído y me impulsó a seguir el camino de mi perdición, una menuda figura apareció ante mis ojos, la figura de un hombre o de una mujer que dijo, me llamo Brown. Y que yo sea la única persona en la sala que haya sometido a la locura. No lograr escribir una novela. Yo creo que es la D. La escritura fallida o no de una novela. Yo no entiendo nada. Mira, Porque ¿sabéis? ella venía hablando de la escritura. Yo lo iría descartando, la invitación a dictar conferencias sobre la literatura. No tiene mucha pinta porque o sea, claramente no hay una invitación que haya cometido una locura de escribir, intentar escribir o no lograr escribir una novela. Porque, por ejemplo, Yo estaba entre la C y la D, pero me tinca más la D porque habla de la escritura fallida o no de una novela. Y como ya había dicho el compañero, estaba hablando hace bastante rato de que yo sea la única persona que haya cometido la locura de escribir, intentar escribir o no lograr escribir una novela. O sea que estaba como en ese dilema. Y luego lo de que le susurra al oído el demonio, parece que había dicho.
que la lleva a seguir o no y la invitación a hablar sobre la novela. Entonces estaba como en eso, creo. Sí, a mí me parece más la D también. No sé si me permitan hacer un Yo alcance. también diría la D. Por ejemplo, cuando hablamos Yo porque- de... Probablemente sea la de la escritura fallida, no de una novela. Camino a mi perdición. Yo como le digo, podría ser la D, porque a ella hablar de una escritura de una novela, la cual, como dice bien, puede ser fallida porque dice, o no lograr escribir una novela, dice también, o sea, que me obligó a preguntarme. Lo que faltaría sería ¿cómo se dice? El signo de interrogación, pero como dice ahí, que me obligó a preguntarme qué demonio me habló al oído y me impuso a seguir el camino de mi perdición. Y el camino de mi perdición yo diría que sería la novela fallida. Entonces por eso podría ser más que nada la D. Yo creo que sería el camino de su perdición, es precisamente el de ir a dar una conferencia de prensa, pues no, porque no podéis dar una conferencia de prensa, sino, o sea, perdón, no de prensa, sino de literatura, y siendo más encima como la que no escribió, pues no, así como, entonces, los consejos que le dictó un demonio al oído no tiene ni una pinta. Brown, la menuda figura que se le apareció, tampoco tiene mucha pinta. La escritura fallida o no de una novela, tampoco me Yo, pinta tanto. yo también diría la A, la de la invitación a dictar conferencias sobre la literatura. Yo creo, tiene pinta de ser esa. Porque la D, yo diría, pues. Ahora la Cari si nos puede dar la respuesta, o si no la vemos después, ¿les parece que la veamos después? Mira, la estoy buscando todas, pero lo que estoy haciendo es que la estoy anotando en una hoja en la que ustedes dicen. Entonces, con Ya. esta nos quedamos la D, ¿o no? Es que yo estaba como también como entre la A y la D, como la A es más literal y la D es más como interpretativo. Yo dejaría claro, por eso te digo, pero es que en este específico momento hay que interpretar. Entonces la D. Es que la D la tomo más como interpretativo. Claro, la invitación a dictar la escritura fallida o no de una novela, me parece posible. Dejémoslo entre la A y la D y sigamos avanzando, ¿les parece? Y después la Cari nos confirma. ¿Ya? Para que no nos atrasemos tanto. Y las preguntas de relación y función de los párrafos, donde tenemos que, claro, analizar, interpretar y relacionar. ¿Qué tiene que ver un párrafo con el otro? Y en ese sentido, ¿qué dice esta? Dice que el teatro del absurdo es un término que abarca un conjunto de obras escritas y dramaturgos estadounidenses y europeos en los años 1940, 60, 50 y 60. En general, el estilo teatral que surgió a partir de la obra de aquellos se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogo repetitivo y falta de secuencias dramáticas que a menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existenciales, cuestiona la sociedad y al hombre. A través del humor y la mitificación, escondían una actitud exigente hacia su arte. La incoherencia, el disparate y lo ilógico son también rasgos muy representativos de esta obra. Sus raíces pueden encontrarse en las obras de moralidad alegórica de la Edad Media y en los autores sacramentales, dramas religiosos alegóricos de la España barroca. En la literatura del no sentido de autores como Lewis Carroll, en la obra de ensueño de Strindberg y las novelas de James Joyce y Frank Kafka, y en el drama grotesco de Alfred Jarry y en las farsas friáticas de George Feydeau, obras que tuvieron como continuadores directos el movimiento dadaísta y el surrealismo de los años 20 y 30. Uno de las fuentes teóricas más potentes del teatro de lo absurdo fue El teatro y su doble, otra originalmente publicada en 1938 de Antonin Artaud, creador del estilo de teatro de la crueldad. En ese sentido dice, ¿qué relación se puede establecer entre los contenidos de los párrafos primero y segundo del texto leído en el primero? Se señala en el teatro del absurdo carece de significado y en el segundo se mencionan las obras que originarían ese sinsentido. Tiene buena pinta. Se caracteriza el teatro del absurdo y en el segundo se señalan los movimientos artísticos que se vieron influidos por él. Se señalan los cambios formales que experimentó el teatro en el segundo y los cambios a nivel de contenido desde la Edad Media hasta la década del 30.
Se mencionan las características propias del teatro del absurdo, en el segundo las del teatro de la crueldad. Se entregan las definiciones del teatro del absurdo y en el segundo se detallan su origen e influencia. Ya, filete, ¿qué creen ustedes, chiquillos? La primera parte está definiendo. Está entre la A y la E, y yo diría Claro. que es la A. La E. Yo también estaba entre la A y la E, pero me parece a mí más que es la E. Tiene también pinta de ser la E, ¿no? Sí, tiene pinta de ser la E. Yo creo que sería la E. Lo dejamos ahí y avanzamos a la siguiente. ¿Quién tiene alguna cosa más para decir? No, yo creo que definitivamente la E. Tiene toda la pinta de ser la E. Y después tenemos preguntas de... Esta volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta es esta, Cari? La función del párrafo. Hay 4 metáforas que describen la relación alma-cuerpo. El alma es prisionera de la cárcel del cuerpo. El alma está confinada en una tumba, su cuerpo. El alma es artesana cuyo instrumento del cuerpo. El alma es el piloto y el cuerpo su barco. Las 4 comparaciones son usadas por Platón y revelan la tensión que aún hoy persisten en el asunto. Las 2 primeras descansan en la condición víctima del alma del cuerpo. Debe sufrir las imposiciones perentorias de la vida orgánica. Las 2 últimas metáforas señalan un movimiento inverso. Es el alma quien domina su cuerpo, lo maneja como un instrumento, lo conduce en la dirección deseada como el navegante a su barca. El párrafo anterior tiene una función de sintetizar los postulados teóricos de la doctrina platónica, dar a conocer 4 metáforas sobre el alma propuestas por Platón, resaltar la visión del alma que ha perdurado hasta nuestros días, fundamentar la idea de que el alma solo puede concebir a través de las metáforas, entregar una visión generalmente distinta de las distintas concepciones del alma según la filosofía. Hoy esa está buena. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? Antes de yo hacer un alcance. La B o la E, es que no sé si flashé, pero como que mencionó Platón. Claro, sí, mencionó a Platón, correcto. ¿A quién le gusta Platón? La pregunta sigue siendo de las mismas que estamos viendo, de preguntas de relación en función de párrafos, Dale, porque estamos relacionando como los párrafos entre sí. claro. Claro, perfecto. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú, Cari? Está buena la pregunta. Yo diría que es la E. ¿Qué es el alma? La E calza justo. Si se da cuenta, como se dice, la visión general del alma la propone un filósofo. Y el mismo que nosotros estamos viendo, como se dice en la pregunta, porque él mismo dice, según la filosofía. Y según Platón, es lo que sale del alma. Correcto, correcto. Claro. El alcance que le iba a hacer yo, por ejemplo, es que alma También significa podría ser la C. la C, resaltar la visión del alma que ha perdurado hasta nuestros días. Porque como en la quinta línea dice, las 4 comparaciones son usadas por Platón y revelan la tensión Que que aún aún hoy persiste persiste en el asunto del alma, pues. También puede ser la C, ¿no? Resaltar la visión del alma que ha perdurado hasta nuestros días. Pero, a ver, la pregunta, como dijo la Cari, es de función. Así que la función sería una función de resaltar, la función de sintetizar, la función de dar a conocer. Puede ser cualquiera de esas 4, ¿no? Yo diría que la función es entregar una visión general. Pero, o sea, no nos habla de filosofía en estricto rigor, po, pero claro, también podría ser la C. Sigámoslo viendo, después lo vemos con la Cari. O Cari, ¿tú tenés la respuesta? Te aviso cuando tenga la respuesta, estoy buscándola. Dale, súper. Y tenemos también las preguntas de información general. Cuando nace Darío, la poesía nicaragüense prácticamente no existe. La poesía hispanoamericana es conocida en España solo por eruditos. La misma poesía española se está muriendo de tradición, de cansancio y de repetición. El párrafo leído se refiere fundamentalmente a la evolución de la poesía hispanoamericana gracias a los aportes de Darío. Tiene mucho pinta. Algunos datos biográficos del poeta No. Rubén Darío, las diferencias esenciales sobre la poesía hispanoamericana y la española, el contexto poético que se produce en el nacimiento de Darío, la decadencia y posterior muerte de la poesía.
La La D, D. que habla La, de tiempo. La D, sí. Si habla de tiempo, está hablando de la época de Darío, de exactamente el contexto poético hablando de la época de Darío. Así que está muy bien, la C, o sea, la D. La D, contexto poético en el que se producen. Prácticamente no existe porque la D no puede ser. ¿Qué es el resto? Bueno, la idea es precisamente eso, donde ustedes tienen que sintetizar, generar un resumen lo más corto posible de lo que está diciendo. Y en ese sentido tiene sentido que sea la E. Tiene sentido que sea la E. Cuando nace Darío, la poesía negra prácticamente no existe. Contexto poético, perdón, la D. Y así. Las preguntas de información implícita, donde hay que inferir. Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres. Es la condenación del odio inútil, es la denuncia de la bárbara guerra y la elevación solemne de la paz. Cuando el príncipe Escalo recrimina con dolorosas y ejemplares palabras a los clanes feudales que manchan la sangre de las calles de Verona, comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento, de la dignidad, de la paz. Cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición diciéndole: Tibaldo, ¿no quieres la paz en estas calles? El fiero espadachín le responde: no hables de paz, esa palabra que odio. Pablo Neruda, para nacer he nacido. Buenísimo. ¿Alguno de ustedes leyó Para nacer he nacido? Y aquí, No. bueno, tenemos que inferir. De acuerdo con lo expresado en el fragmento, podemos inferir que el propósito para el cual fue escrita la tragedia Romeo y Julieta fue reconstruir una etapa del pensamiento de la humanidad. No creo. Enlazar el valor de la paz entre los hombres, poner en evidencia cómo algunas formas de gobierno traen consigo la violencia, destacar ciertos rasgos sociológicos a través de los personajes de la tragedia, enfrentar dos sentimientos opuestos en la humanidad, el amor y el odio. Buena pregunta también. Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres. Yo creo que con eso ya lo dice todo, ¿no? Ya lo dice, ¿no? Un gran alegato, un reclamo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Oye, esto es lo que pasa. Y en ese sentido, claro, podría ser la B, porque destacar ciertos rasgos sociológicos de los personajes de la tragedia, no tanto. Enfrentar dos sentimientos opuestos en la humanidad, amor y odio, tampoco, porque estamos hablando de la paz. Reconstituir una etapa del pensamiento de la humanidad, tampoco. Poner en evidencia cómo algunas formas de gobierno traen consigo la violencia, tampoco. Inexorablemente sería la B. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? la E, sí, La Sí, B. la E. sí. La respuesta puede ser algo que está textualmente escrito. No Porque, necesariamente. porque eso está textualmente escrito y nos pide inferir, y no sé si hay diferencia entre esas dos cosas. Sí, pero que no lo dice. Mira, dice ensalzar el valor de la paz entre los hombres. ¿Qué ensalzar? Como alabar. ¿Cierto? Y en este sentido dice que es un gran alegato por la paz. Es la condenación del odio inútil y la denuncia bárbara guerra y la elevación solemne de la paz. Ensalzar eso, ¿no? Así como decir, hoy la paz, hay que ponerla por encima del ser humano, es como lo más grande, ¿no? Recriminan las dolorosas y ejemplares palabras de los planes feudales que manchan con sangre las calles de Verona. Comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento de la dignidad de la paz. Mira, de nuevo, no hables de paz, esa palabra que odio, ¿cachai? Está hablando todo el rato de eso, o sea, se infiere directamente, o sea, claro, no es textual, pero sí, se infiere que lo principal que está haciendo es meterle cosas a la paz. Hagamos una alabanza hacia la paz. Y tenemos también preguntas de características formales del texto. Quedaban tranquilos con la respuesta anterior, ¿cierto? Que creo que la avancé muy rápido. ¿Sí? ¿No? Con esa sí, pero con las anteriores tengo dudas. Ya, yo también. Pero no se preocupen, chiquillos, y lo vamos a ver después, vamos a confirmar. Y se pregunta de características formales del texto, donde tenemos que identificar, caracterizar y evaluar. Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito, lo vio un cuervo tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte que sus garras enredaron en la lana. Y batiendo al máximo su ala, no logró soltarse. Viendo el pastor lo que sucedía, cogió el cuervo y cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron a su hijo acerca de qué clase de ave era aquella y les dijo: para mí solo un cuervo, pero él se cree águila. Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde. Y el texto corresponde a una fábula, hipótesis, anécdota, leyenda, mito.
Ya, aquí tenemos que caracterizar y evaluar. ¿Qué tipo sería, por ejemplo? Sí, parece la A. Yo creo que Una absolutamente fábula. la A. Absolutamente la A. También lo sacas por el título. Sí, po. El águila, el cuervo y el pastor. Correcto. Sí, como absolutamente la A. Sí, porque al final dejo como una moraleja. Correcto. Nos quedan dos. La poesía de las primeras décadas del siglo XXI será una poesía híbrida, como ya lo está haciendo la narrativa. Posiblemente nos encaminamos con lentitud espantosa hacia los nuevos temblores formales. En este futuro incierto, nuestros hijos contemplarán el encuentro sobre la mesa de operaciones del poeta que duerme en la silla con el pájaro negro del desierto. Aquel que se alimenta de los parásitos de los camellos. En cierta ocasión, en los últimos años de su vida, Bretón habló de la necesidad de que el surrealismo pasara a la clandestinidad, se sumergiera en las cloacas de la ciudad y las bibliotecas. Luego no volvió a tocar nunca más el tema, no importa quién lo dijo, la hora de sentar cabeza no llegará jamás. Roberto Bolaño, entre paréntesis. Hay que diferenciar entre Roberto Bolaño y Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Eso mismo pensé. Son muy chicos ustedes, ¿no? Pero Roberto Bolaño es un poeta mexicano también, eso es lo peor de todo. Pero bueno, no existiría uno sin el otro, muchos dicen los literatos. Dice, el autor acerca del tema muestra admiración por los cambios que experimentará la poesía del siglo XXI gracias a los avances tecnológicos, curiosidad por conocer las nuevas formas que tomará la poesía antes de sentar cabeza, objetividad al basarse en los cambios que ha tenido la narrativa para proyectar el futuro de la poesía, malestar por el futuro incierto que nuestros hijos contemplarán, confianza en que los cambios formales en el arte nunca se detendrán. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? La B, quizás. Curiosidad por conocer las nuevas formas que tomará la poesía. Está haciendo como una predicción, pues. Será una poesía híbrida. Admiración por los cambios que experimentará la poesía gracias a los avances tecnológicos. Objetividad al pasarse en los cambios que ha tenido la narrativa para proyectar el futuro de la poesía. Es que cuando Es dijo que posiblemente nos encaminemos con una lentitud espantosa hacia nuevos temblores formales, suena como si estuviera como disgustado, no sé, eso para mí. Entonces yo podría ser que la D, Malestar. Confianza en que los cambios formales en el arte nunca se detendrán. al igual que cuando leo las no, primeras la D, palabras, D. que está que sí, admiración, curiosidad, objetividad, malestar y confianza. Y la historia igual está como, no sé, es negativa, entonces podría ser curiosidad, al igual que malestar. Claro. Objetividad, malestar, confianza. Objetividad. Ya, yo creo que lo podríamos dejar para después, sí, cuando lo confirme la Cari. Pero yo creo que puede ser, yo creo que podría ser la C. No sé por qué, pero tiene pinta de que podría ser la C. Y bueno, pasamos a la pregunta de contexto de mayor del texto o el campo cultural, claro. Que donde tenemos también que identificar, inferir y evaluar. Durante la última Disculpe, guerra, los podría leer especialistas, un poquito más lento. la anterior, No, lo que vaya a ah, leer ahorita, que yo lo lees muy te lo leo rápido. más despacio. Ya, Sí, perfecto, por no hay favor. problema. Sí, pues, durante la última guerra, los especialistas en ciencias sociales tuvieron una oportunidad sin precedentes de aportar su experiencia y conocimiento. El ejército solicitó la colaboración de sociólogos para estudiar la moral de los soldados, con el fin de poder modificar las situaciones y actitudes que limitaban la efectividad de sus operaciones. Psicólogos sociales fueron requeridos para examinar la propaganda difundida entre la población estadounidense a fin de que la emanada desde las propias agencias gubernamentales pudiese ser fomentada a la vez que contrarrestada la propaganda por el enemigo. Ya, de acuerdo con lo expresado en el párrafo, es más probable que el texto leído sea parte de una conferencia o artículo sobre la influencia de las ciencias sociales, un libro de historia sobre la guerra y los estadounidenses, las memorias de sociólogos dedicados al tema bélico, una polémica acerca de las malas prácticas que ha tenido las ciencias sociales, una entrevista a un experto en ciencias sociales. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos?
Yo creo que la E no puede ser porque no nos dan como palabras que nos den a identificar que alguien lo está diciendo. Claro. Una polémica acerca de las malas prácticas que han tenido las ciencias sociales. No creo, porque no habla de malas prácticas. Las memorias de No. sociólogos dedicados al tema bélico. No tiene pinta tampoco. Más bien habla de cómo se requirieron profesionales para identificar los pesares de la población estadounidense y la gente que estaba en guerra. ¿Qué dice el resto? Yo diría que es la A. Es la A. Sí, más o menos sí. Es la A. Sí, pues tiene Por pinta. Pero el forma. otro se refiere como de manera mala, solamente están tratando de ver lo moral y eso de lo que son los durante la última guerra, Claro, que son. No está hablando de nada de malo, sino solamente lo moral, claro. cómo funciona. Es la A por cómo las palabras que se utilizaron en el texto, cómo se redactó. Sí, igual pienso que es la A. Sí, yo pienso que es la A también. Ya, Ya chiquillos. tengo la respuesta. La última sí era la A. Sí, la La anterior. anterior era la C. ¿Ya? Ya, tenía pinta de ser la Anterior C. ¿Sí? Sí, La anterior. sí, la anterior. Ya, ¿en esa cuál habían dicho? Habíamos dicho, era la D, La A. habíamos dicho la D. No. Mostrar como un poeta, explicar la poesía y la forma, mostrar la discriminación que hacía informar sobre el crítico literario. Creo que esta no la vimos. Creo que esa no la alcanzamos. Esta es la Sí, C. creo que lo saltamos. Ya, ¿o no? esta es la C. La anterior a esta Sí, es la A. sí, La anterior a esa sí. también es la A. Reconstituir una etapa del pensamiento de la humanidad. Esa no la habíamos juntado. Estábamos esperando que era la B, pero no. ¿Sí? Ensalzar, reconstituir una etapa del pensamiento de la humanidad. Yo pensaba que era la B. ¿Y la 4? La 4, la B. Algunos datos biográficos. Ya, súper, qué hora. Era fácil. La anterior, la C. Ya, resaltar la visión del alma que ha perdurado hasta nuestros días. Tenía pinta de ser la C. Anterior a esa, la E. Se entrega una definición del teatro del absurdo. Y en el segundo se detalla en su origen. Ya, sí, esa la teníamos buena. La 2, la D. La D, la escritura fallida o no de una novela. Ah, sí. Y la estaba buena, Ah, buena, yo pensaba, Sí. yo pensaba La que primera, Lo la sabía, C. lo sabía. aunque estaba complicada. estaba difícil. Él ya esa. me lo decía. La patria vieja corresponde a. Ah, perdón. Esta era. ¿Cuál era la primera, Cari? La B. Súper. La emancipación de Chile se logró gracias al trabajo mancomunado. Ya, filete. Entonces no era la C, Con eso nos quedamos que estaba tranquilos. como más textual. Anótenlo, chiquillos, porque después este PPT se les va a mandar y con esto tienen que estudiar. Ahora los dejo con la Cari, que es la que se maneja más bien en este tema de las clases. Ella la seca. Ella la seca. Yo estoy aprendiendo Déjame de ella. compartir pantalla yo, por fin, para Por supuesto. ir cambiando las diapos. Ya, chiquillos. Dale, Cari. Todo tuyo, el show es tuyo. Ya, ¿se ve mi pantalla? Todavía no, déjame dejar de compartir. Ahora sí. Ya. ¿Ven el PPT? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Ahora vamos a ver cómo la metodología para resolver como estas preguntas. Lo primero es comprensión lectora. ¿Y cómo facilitar esta? Lo primero que vamos a hacer es identificar la información general del texto antes de leerlo. Lo primero que vamos a hacer, que es como en menos de un minuto, es ver qué tipo de texto es. Esto lo podemos ver con la estructura, también nos va a orientar un poco el título y también como al final por lo general sale la referencia, de dónde fue sacado, si es un fragmento de un libro, si es una noticia, si es de una página web, eso nos va a orientar más o menos como de qué trata. El tipo de texto, si es un cuento, una fábula, como ya lo vieron, si es fragmento de una novela, de un libro, por lo general le va a salir fragmento de tal libro,
Si es que es una obra dramática, nos vamos a poder fijar porque va a tener los diálogos, también vamos a poder ver si es que es una carta, por la estructura de la misma, o una noticia. También les pueden aparecer como publicidades, como algún anuncio, y así como tener como una idea general de qué nos vamos a enfrentar antes de leer. También tenemos que ver el título. Por lo general va a estar abajo, pero también puede estar como al inicio del texto, y esto nos va a orientar como de qué va a tratar. El autor, esto es importante igual, si se fijan, la PSU por lo general siempre ocupa como los mismos autores, y esto nos va a orientar un poquito como el contexto social, la producción, de qué tratan los textos. Por ejemplo, tenemos a Pedro Lemebel, un escritor chileno que, si nos fijamos, él escribe siempre como en el contexto social de la dictadura. Entonces como que nos va a orientar como un poquito como su espacio, como para las preguntas de inferir, nos va a ayudar demasiado como el autor. Y el año de publicación, dato que no es como así como muy relevante, pero igual es como referencial, sobre todo para las noticias y por los textos como no literarios en general. Cuando ustedes se enfrentan como a un texto en un comienzo, después de haber leído como todo esto, cuando van de lleno como a leerlo, lo primero es buscar como hacer una lectura global, como rápida pero concentrados. Así como no fijándose como detalladamente, pero sí entender como el contexto de lo que están leyendo. Y después tienen que leerlo como de nuevo, pero esta vez fijarse como en los detalles, después de cada párrafo reflexionar lo que leyeron y destacar, pero destacar no lo que para ustedes es importante, sino que destacar como palabras claves. Así como si ustedes saben que después tienen preguntas, entonces como, esta palabra me puede ayudar. Eso es como súper relevante, no destacar oraciones, porque si destacan todo el texto al final no va a servir de nada. Y lo que, después de hacer estas dos lecturas, leer el enunciado de la pregunta, identificarla como lo enseñó mi compañero anteriormente, y determinar qué nos piden. Si es que nos piden información explícita, si es que nos piden información implícita, si tenemos que comparar entre dos párrafos. Y después de todo esto, recién en la primera pregunta, ver, por ejemplo, si es de relacionar párrafos, irnos, por ejemplo, el párrafo 1 o 2, que es el que nos pide. Y ahí vamos a tener destacadas nuestras palabras clave, así que nos va a dar como una orientación. Igual lo que les puede servir, pero igual les va a quitar un poco de tiempo, es después de cada párrafo hacer como un resumen del párrafo en 3 o 4 palabras. Así se van como ayudando. Y por ejemplo, este es un texto del modelo 2020. Si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo primero que tenían que hacer al ver un texto antes de leerlo? Participen. Ver la si estructura, quieren. ¿no? Ya, estructura. ¿Qué les dice la estructura? Quizás fijarse Puede ser en una carta el... al director. Es un Ya, informe. pero no tiene fecha, no tiene como nombre. Es un informe y abajo dice quién lo escribió. Es de la tercera y la fecha. Ya, si dice que es la tercera, nos puede orientar a que es una noticia, porque es un diario. Y si vemos el texto dice, informe revela baja en alerces, pero aumento de bosque nativo. Entonces, ¿qué sabemos? Que vamos a leer una noticia. Eso es como lo primero que se hace después de, o sea, cuando uno se enfrenta a un texto. Después se lee como una lectura global y después como detalladamente párrafo por párrafo. Ir destacando como palabritas claves. Ya, después se identifica el tipo de pregunta, que es lo que vieron con mi compañero, ver si es que hay información explícita, información específica donde tienen que interpretar, o de función de los párrafos, como aplicar todo lo que vieron recientemente. Ya, una lectura comprensiva. En verdad no hay como ningún tip para tener una lectura comprensiva más que leer. Lo principal que van a tener que hacer siempre es leer. Y leer no siempre van a ser libros, porque yo entiendo que no todo el mundo le gusta leer libros, pero no sé, intenten leer noticias, intenten leer algo que sea de su agrado.
no sé, cuando estén desocupados, cuando, por ejemplo, en vez, no sé, de ver una serie, quizás leer. Yo sé que es difícil, pero quizás dedicarle primero 20 minutos al día, después media hora, y así ir aumentando en el tiempo. O no sé, por ejemplo, cuando van a dormirse, leer. Siempre que tengan un tiempito libre, y es la única manera de resolver esta prueba, porque esta prueba en verdad es muy poco contenido. Lo que más les mide es comprensión lectora. Entonces, siempre como hacerse el hábito. No sé, si les gusta leer cómic, también puedo ir por ahí, pero es lo único que les va a ayudar como en esto. Ya, recuerden, leer es lo más importante. O sea, nosotros igual los ayudamos, intentamos darle como un enfoque en el preu, en lenguaje, como cómo resolver las preguntas, pero en verdad es comprensión lectora. Este año sacaron también vocabulario, entonces literal este año es solo leer. Entonces, lo que tienen que hacer solamente es prepararse ustedes, leer cositas que les gusten, quizás leer noticias, empezar con cosas pequeñas. Ya, ¿cómo destacar? Y no terminar como destacando como toda la página, porque yo sé que la mayoría de las personas solamente destacamos como toda la página. Lo principal es como buscar palabras claves. Es como encontrar la palabra que si tú la lees te vas a recordar lo que leíste en el párrafo. Yo sé que la mayoría no lo puede y les da así como ansiedad, pero esto es pura práctica. O sea, como yo les recomiendo, como si no tienen práctica de destacar, primero leer la pregunta, irse de nuevo al párrafo y ver cuál sería su palabra clave. Ahora que están ensayando, tienen tiempo. Entonces, no sé, pues ven que una pregunta explícita, entonces leen el párrafo de nuevo, si es un texto cortito lo leen de nuevo y destacan como los que les va a ayudar y les va a ser relevante a la hora de responder la pregunta. Yo sé que en la PSU a lo mejor van a estar muy ansiosos, van a estar así como con la bolsita, pero por eso siempre tienen que destacar la palabra clave, va a ser lo más fácil, les va a ahorrar tiempo. Y bueno, ya, para terminar, es como lo más importante destacar como solamente lo que le sirve para responder. No destacar como, no, me pareció como importante esto, no, solamente los que le sirve para responder los tipos de preguntas y ojalá 2 colores para destacar, les va a ser más fácil visualmente. Y intentar no saltarse los pasos, intentar siempre identificar como el tipo de texto, así los va a orientar un poquito. Y ya, ahora vamos a pasar a responder las preguntas de la guía. Esto es como algo más autónomo, queremos ver si es que ustedes realmente como entendieron algo, cómo está su comprensión lectura, así que les vamos a dar unos 20 minutos, media hora, vamos a estar aquí por Zoom por si tienen dudas para que nos digan el número de la pregunta y lo resolvemos en conjunto. No sé si quieres agregar algo más, Daniel. No, creo que estamos bien. La guía está en el Classroom, ¿cierto? Sí, tú se la subiste, ¿o no? Tiene que... No, no, en estricto rigor no. Ya, les van a subir la guía a su Classroom y empezamos a resolverla. Yo pensaba que eso lo dejaba la Cata. Lo veo al tiro. Creo que sí está porque hay ejercicios que no hicimos. Ah, ya, entonces tiene que estar. Igual voy a revisar. Igual, según yo entiendo, estaba todo en el Classroom, po. Por mientras podríamos pasar la lista para que ¿Verdad? para avanzar este tiempo muerto. ¿Verdad? ¿Verdad, chiquillos? Les voy a mandar un link y voy a poner también aquí en la pantalla. Compartir pantalla. Ya, chiquillos, ahí está. Con ese le toman una foto con el lector de QR y, y ya estaríamos más o menos con el link para que abran el formulario de Google y se llenan en el formulario los que vinieron, por favor, chiquillos. ¿Te sigue viendo, cierto? Sí.
Súper. Profe, para aparecer en la lista teníamos que sacar una foto de eso y subirla a Classroom, ¿verdad? No, no, no. Tú ponís la cámara y ponís lector QR. Ya, encontré el link de la guía, se lo acabo de mandar. Ay, no, espérate, se lo mandé solamente al anfitrión. Ya, ahí pueden encontrar la guía. Avísenme si la pueden ver, por fin. Sí, sí se ve. Ahora, si alguien no puede escanear el código QR, me dice para mandarlo al tiro, ¿verdad? Que yo mandaré al tiro el link. Lo mando igual de todas maneras por acá por el chat, chiquillos. Ahí está. Ahí está en el chat. No, lo mandé solamente a la calle. Ahora sí para todos. Súper bien. Entonces, ¿estamos listos con la guía, Karen? Sí, o sea, que me avisen si pueden abrir como el link y ver la guía. Chiquillos. Yo sí veo por el link. Sí se ve. Súper. Ya, bacán. En un ratito más les envío las respuestas para que comparen con sus alternativas y nos digan en cuál se equivocaron y podamos resolverlas en conjunto. Súper. Y anótense, por favor, en el formulario. Sería como lo ideal. Si no, vamos a entrar a preguntar. Estoy compartiendo todavía el QR, ¿cierto, Cari? ¿Cierto, gente? Todavía se ve. Y te envía algo por el chat para que la veas por fin. Lo veo al tiro. Eso está en PDF, ¿cómo lo podría modificar para agregar mi respuesta? Voy a ver si la tengo en Word. Dame un segundo.
Les acabo de mandar la guía en Word para que la puedan descargar y la puedan modificar ahí mismo. Y lo otro, hay preguntas de vocabulario, porque la primera clase aún no está actualizada con el temario nuevo del DEMRE. Las otras guías ya están actualizadas, así que no se preocupen. Así que si pueden resolver como solamente las de comprensión lectora, ya que vocabulario no entra en la PTU. Por ejemplo, en el texto 1 hasta la 4 es de vocabulario. Si se las pueden saltar por fin y empiezan de la 5. Y así con todos los textos. Intenten saltárselas de vocabulario por fin. Que el LEMRE actualizó hace poquito el temario.
Es que... Es que estaba en clase. Estoy en un preu. Como saben, estudio todo el día. Ay, chulito. Me tengo que meter a todos los preus porque me ayudan. Entonces. Y en Minecraft. Así que tampoco le cuesta el día para mi papá. Ok. ¿Qué? Almendra, Sí. almendra. Tienes el micro prendido. Pueden silenciarse, por fin. Gracias.
Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta queda? Como para que entremos ya a finalizar la clase. No, yo no. Solamente que yo estaba segura que la primera era la B y no era Ya, la D. problema. Buenísimo. ¿Alguien más? Pero creo que la uno es de vocabulario, ¿o no? Que No, tratemos de para mí no. enfocarnos en comprensión lectora. ¿Cómo que la uno no es la B? Sí, por eso me confundí, era la D y yo pensé que era la B. Puedo jurar que es la B. Ah, Pero esa la vimos en la misma clase. sí, pues dijimos que era la B. Sí, no, sí, pero es que aún así. Sí. Pero, ¿de cuál estamos hablando? ¿De la uno que vieron en la clase o de la uno donde dice ejercicios? Parece que estamos. Lo que pasa es que estamos en la guía, al menos estoy viendo la guía y la uno creo que era la misma de la clase. Sí, las primeras, lo que vimos recién en la clase. Sí. ¿Qué se supone que deberíamos estar desarrollando? ¿Lo que hice ejercicio o lo de la clase? Sí, lo que pasa es que se juntaron, habían algunas que estaban en la clase y otras que estaban también en la guía. Ah, chucha. Es que esas son las que vieron en clase. Oye, tenía el audio prendido. Sí, caché, disculpen un poquito, disculpen un poquito.
Sí, no, correcto, ya lo vimos. Sí, que le estaba diciendo el tema de que, por ejemplo, las primeras partes, las que ya vimos, eran básicamente las que estaban ahí en las primeras partes, y las que en estricto rigor son las preguntas de la guía, son las que dicen ejercicios directamente. ¿No, Cari? Ah, ya caché, ya caché. Y eso, desde la plana número 8 sale ejercicios. Esos son como los ejercicios de la clase de hoy. Los primeros eran ejemplos para ver los tipos de preguntas. Correcto. Entonces, en estricto rigor, los que vienen después de esos ejercicios que son como de vocabulario, son los que se tienen que hacer porque los de vocabulario no van a entrar en esta PSU. Entonces las preguntas tienen que ir orientadas a ese ejercicio específico. ¿Alguno tuvo alguna de esas buenas, malas, que haya revisado? Las tienen todas buenas. Ojalá, chiquillo. Para ir cerrando la clase. Ahí lo estoy viendo. Para las que tienen preguntas, la guía no se sube a Classroom, la guía es para práctica interna de ustedes. Nosotros lo evaluamos a través de controles y de ensayos, pero esto es como para que realicen ejercicios, para que lean un rato, así que tranqui, no nos tienen que enviar sus respuestas, solo si tienen alguna duda. ¿Y cómo sé si la respuesta que puse está correcta? Porque les mandé las claves, el último link que mandé son las alternativas correctas. Pero esas alternativas comienzan desde la página 8, no contemplan las primeras preguntas, que eran como de clase. Igual de todas maneras, yo la alternativa se la voy a subir, la respuesta se la voy a subir al Classroom, si no me equivoco eran estas, ¿no? Las que voy a compartir ahora. El solucionario que enviaron Sí. tiene la respuesta de las de vocabulario. Y todas, básicamente, de todo. La 1 del solucionario es la 1 de vocabulario, la que está en la página 8, de ahí para abajo. Sí, El todas están solucionario respuestas. no contempla las primeras que vieron en clase, que son las primeras 8 planas, para que no se vayan a confundir, por favor. No, este año no entra vocabulario en la PSU, ni tampoco conectores ni plan de redacción. No entra plan de redacciones, era entretenido, yo me acuerdo cuando la vi hace rato igual. No quiero que se me caiga el carnet. No, pero lo sacaron hace 2 años, pero Ya. sí, lo sacaron. Pero igual más se me cae el carnet. Gracias Profe, por disculpe, exponerlo. tengo una duda. ¿Cuál duda? Dinos. Es que no estoy segura si plan de redacción es lo mismo, pero había una que era como descripción. Ponían como 5 cosas que era descripción, algo específico de un objeto o cualquier cosa podrían describir. Y se tenían que ordenar así como desde lo más general hasta lo más específico. Ya, ese Eso era sí plan de entra. redacción. Ese Ese es era plan plan de de redacción. redacción. Sí, ese era. Ah, ya, gracias. Sí, Que no ese estaba. era. Eso ya no entra. Así que quédate tranqui. Ya. Dejé de compartir. Si no tienen alguna duda o algo, se pueden ir retirando, la verdad. Le agradecemos mucho la asistencia Oigan, y sí.
Gracias por participar en el preu. Sí, chiquillos, muchas gracias por haber venido. De repente igual era más interesante el panorama de ver el partido, ¿o no? Así que muchas gracias por venir y por estar aquí. Yo voy a estar generalmente en las clases, en casi todas. Y ahora la Cari ya, ya al menos ya dejó la vara bien alta, yo creo, como para la otra. Así que muchas gracias, chiquillos. Las próximas clases vamos a estar con otros profes también, así que vamos a estar. Acuérdense de la asistencia, por fin. Sí, sí, eso es importante, chiquillos. Gracias por la asistencia, que estén bien. Chao, Chao, cuídense gracias. mucho. Chao, muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Igual. Que estén bien, chiquillos. Chao. Chao. Que estén súper, que les vaya súper.